Bueno, bienvenidos a todos, gracias por estar ahí nuevamente detrás de la pantalla, muchísimas gracias por estar. Hoy vamos a estar viendo los diferentes temas que vimos anteriormente, vamos a hacer un poco de repaso en general, con diferentes temas de acuerdo a lo que vimos, a lo que dieron mis hermanos del grupo, y vamos a ver Salmo 73, Segunda de Reyes capítulo 5. Segunda de Corintios 12, del 1 al 4. Vamos a estar repasando también Hebreos capítulo 11 y vamos a ver también Gálatas capítulo número 5. ¿Todo esto para qué es? Bueno, como introducción les puedo decir que es sobre todo para entender mucho más qué es lo que Dios nos quiere decir. Porque al leer una sola vez o estudiar una sola vez creo que no alcanza a la hora de poder después aplicarlo a nuestra vida o predicarlo a alguien, ¿no? Entonces, creo que eso es una parte fundamental, el de reiterar una y otra vez o leer una y otra vez un versículo, un capítulo, un salmo o lo que ustedes quieran. Por eso es fundamental siempre irle pasando cada vez que ustedes van estudiando algún capítulo, que lo puedan ir revisando una y otra vez, como dije anteriormente. Entonces, vamos a empezar primeramente con el capítulo, perdón, con el Salmo 73. Primeramente, bueno, los saludo a mis hermanas del grupo, a Kiari, a Yoki y Vane. Buenamente ya la habrán conocido en los de diferentes videos anteriores, así que bien. Empezamos con el Salmo número 73. Vamos a empezar un poco con esta pregunta, que es, ¿cuál era el problema de Asaf al inicio del Salmo? A ver, ¿cuál era el problema que tenía Asaf al inicio del Salmo? ¿Alguien tiene ahí la respuesta? ¿O cuál era leyendo el título del Salmo 73 ya podemos ver un poco. Entonces, ¿cuál era el problema de Asaf? ¿Por qué escribió Asaf este Salmo 73? A ver, ¿quién se anima a romper el hielo? Vamos, vamos. ¿Por qué Asaf escribió el Salmo? ¿O cuál era el problema? Sí, Vanessa. Eh, sí, cuando empezamos a leer el Salmo, vemos que Asaf él tiene como no sé, una confusión o algo, él dice, él veía que Dios era bueno, pero en cuanto a él, casi se deslizaron sus pies viendo el camino de los malos o la prosperidad de los malos. Después en el trayecto del Salmo vamos viendo cómo él cambia su perspectiva. O sea, cómo estaban prosperando los malos. Ese era, él dice ahí en el verso 3, porque tuve envidia de los arrogantes. Dice. O sea, ese fue el problema. Ujú, muy bien, exactamente. Y bueno, vamos a leerlo. Vamos a leerlo. Que, como dice Asaf, dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con limpio de corazón. Pero que cambia un poco y hace el contraste Asaf diciendo, en cuanto a mí, en lo personal, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Número 3, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de quién? De los impíos. Entonces, ¿cuál era la respuesta al problema de Asaf? ¿O cuál era el problema de Asaf al inicio del Salmo? Justamente esta, esta envidia que tenía Asaf ante los arrogantes que prosperaban constantemente, ¿no?
y se preguntaba él, ¿por qué si Dios es bueno con Israel y para con los limpios de corazón, por qué a mí me agarra una envidia tal para con los que son impíos? ¿Por qué prosperan siendo que son arrogantes? Así lo dice Asaf. Entonces, esa es la respuesta correcta. Tengamos en cuenta que el título, ¿cuál es? El destino de los malos. Bien, pasemos a la segunda pregunta. ¿Cómo describía Asaf al inicio del Salmo? ¿Cómo describía Asaf al inicio del Salmo? ¿Cómo lo describe? Bueno, ya la respuesta es clara, ¿no? Pero si alguien lo quiere decir, ¿cómo describía Asaf al inicio del Salmo? Sí, sí, vale. Y vamos en los siguientes versículos, de verso 3 en adelante, vemos que él dice que, bueno, son arrogantes, que no tenían congojas por su muerte, o sea que para ellos no tenían, para ellos era normal algo. También dice que no pasaban trabajos como los otros mortales, eh, no eran azotados como los demás hombres, su soberbia era algo normal en su vida, un estilo de vida, dice ahí, nombra cómo era su estilo de vida, eh, los ojos se le saltaban de gordura y ahí sigue describiendo cómo eran los malos o los arrogantes. Muy bien, exacto. Exacto, sí es la respuesta correcta. Muy bien. Y agregaría, número 8 y 9 dice, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Exactamente, muy bien. Vayamos a la pregunta número 3. ¿Qué hizo que Asaf cambiara su manera de pensar? Te repito, qué hizo que Asaf cambiara su manera de pensar? ¿Qué hizo que Asaf cambiara su manera de pensar? Teniendo en cuenta que venía desde el principio del Salmo, de alguna manera, quejándose contra Dios o diciéndole por qué tengo envidias si estos prosperan y yo no. ¿Qué es lo que, qué es lo que ocurrió en el medio del Salmo que Asaf tenga otra mirada a partir de Dios? A ver. Les puedo decir, a ver, una pista. A partir del versículo 17 en adelante, del número 17 en adelante. Si lo quieren Número, leer, sí, bueno, Jackie. yo estaba precisamente leyendo acá 16, 17, donde Asaf dice en el 17, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. O sea, él entendió que al final esa bendición, como él pensaba que los impíos tenían, versus los buenos o los que seguían a Dios, eso solamente era algo efímero y temporal. Al final, su vida iba a terminar mal, porque no iban a tener vida eterna, no era algo para siempre, sino que su destino final, al final no iban a tener esa bendición que realmente podemos tener, lo que sí creemos en Dios, que es vida eterna. Muy bien, Jackie, así es. Tal cual, una respuesta concisa y clara, exacto. Ahí está la respuesta. Esta es la respuesta correcta. Acá está el quiebre del Salmo. Hasta ahora venía Asaf, eh,
por así decirlo, quejándose, sintiéndose mal, teniendo envidia, pero se dio cuenta que entrando en el santuario, ¿qué pasó? Comprendió el fin de ellos. Entonces, si lo podemos de alguna manera implementarlo en nuestra vida en la actualidad, ¿cuál es nuestro santuario hoy? Porque en aquel entonces había un santuario, ¿no? El propiciatorio. Pero hoy, ¿cuál es nuestro santuario? ¿Qué haré? Vamos, ¿qué haré? Vamos. Nuestro corazón. En parte, bueno, sí, pero no es la respuesta completa. ¿Cuál es nuestro santuario? A donde podemos recurrir y darnos cuenta, cómo se dio cuenta y comprendió Asaf, de que ellos, y no nosotros, sino ellos, ciertamente están asolados a caer indefectiblemente. ¿Cuál es nuestro santuario hoy? ¿A dónde recurrimos? Sería la palabra de Dios. Sí, ok, es parte de la respuesta, pero falta algo más importante. Hay un nombre que es más importante sobre todo nombre. Jesús. Exacto. Ese es nuestro santuario, ahí es donde nosotros debemos ir. Esto lo dice en Hebreos, acuérdense, capítulo de Hebreos, todo se trata de Jesús. Él les habla a los hebreos en aquella época, diciéndoles que ellos recurran a un santuario, pero no un santuario de lo material, sino que le está diciendo a los hebreos de un santuario espiritual. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos entrada gratuitamente a este santuario y podemos hacerlo constantemente y gratuitamente todos los días. Y eso es en el nombre de Jesús, Jesús mismo. Bien, exactamente. Bien, vayamos a la pregunta número 4. ¿Qué conclusión tuvo Asaf sobre Dios al final? Leyendo ya el final, ¿no? Igualmente falta bastante, pero si lo leemos, a ver, ¿quién se anima a leer desde el número 23 hasta el final, al 28? ¿Quién se anima? Sí, vale. Si nadie hace, entonces yo voy a leer. Bueno, del 23. Sí, Con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. amén. Bien, entonces, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es que la conclusión que tuvo Asaf sobre Dios al final, aparte de que en el 17 dice que entrando en el santuario comprendió el fin de los malos, la conclusión que tuvo Asaf sobre Dios, ¿cuál fue? Inicia con una pregunta, diciéndose, ¿a quién tengo yo en los cielos, sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, pero más la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Y el 28, pero en cuanto a mí, se vuelve a nombrar él mismo, al acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová, el Señor, mi esperanza para contar todas tus obras.
Entonces la respuesta final es esa, 25, 26 y 28. Esa es la conclusión que saca al final Asaf sobre Dios y dándose cuenta de que Dios sigue estando ahí con él. Por más que los demás progresen y hagan maldades y progresen, él se da cuenta de que Dios no está con ellos, Dios está con él. Entonces por eso dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y después dice, fíjense que dice, nada deseo en dónde, en la tierra. Quiere decir, nada deseo de este plano, lo que sea lo material. Y nosotros, si lo podemos aplicar, también, un cristiano, ¿qué es lo que más desea? Una camioneta 4x4, desea un título universitario, posgrado, doctorado, o 2 casas en Miami frente a la playa, o el cristiano desea tenerlo a él. Bueno, Asaf desea tenerlo a Dios y nada deseo en la tierra. Eso es lo que podemos eh, sacar de conclusión de acuerdo a lo que dice Asaf. ¿Podemos implementarlo en nuestra vida? Sí, tal cual. Exactamente. Pregunta número 5. ¿Cuál es el final del Salmo? ¿Cuál es el final del Salmo? ¿O qué nos quiere decir es el Salmo? A ver, no quiero, creo que Kiari no tiene la Biblia en mano. Sí, tengo la Biblia virtual. Bien, bien, bien. Sí, lo que yo puedo entender que el Salmo 73 concluye de que indiferentemente de todo lo que el ser humano viva y no importa las situaciones que esté pasando, siempre va a ser nuestro bienestar estar con Dios. Es lo que nos trae confort, es lo que nos trae esperanza y saber que todo tiene o sea, nuestras vidas están bajo su propósito, bajo su control. Exacto, Kiari, muy bien, exactamente. Tal cual. Es decir, no está mal que tengas un título universitario, que tengas lo que sea desde lo material. Está bien, tenés que progresar. Pero otra cosa, sí, vale, sí. Y por ahí algo para agregar es que a pesar de lo que está pasando a nuestro alrededor, Dios sigue siendo bueno, así como dice el versículo 1. Exactamente. Sí, sí, Jockey. Sí, también veo que cuando él dejó de enfocarse como en esa prosperidad temporal y empezó a enfocarse realmente en Dios, entendió que para nosotros lo importante no es exactamente ese éxito temporal que podemos tener, es importante, pero no define, no nos da esa paz en la vida que nos da la relación, la intimidad con Dios. Cuando él entró a conocer a Dios, que empezó a orar, que empezó a tener una relación con Él, entonces se dio cuenta que eso es realmente lo que importa, esa cercanía que tengamos con Dios. Porque al final Él no salió, el Salmo no lo dice que Él salió más prosperado y que Dios le quitó todos sus problemas. No, pero salió diferente, salió con paz y salió... o sea, después de haber, ¿verdad? Tenido esta relación, esta intimidad, cambió su perspectiva. Ya no estaba enfocado ni tanto en las bendiciones de los demás, porque enfocarnos también en cómo le va a los demás en el mundo. Wow, pero cómo esta persona prospera y no es de los caminos. También hay muchos cristianos hoy en día enfocados también en esa prosperidad, porque si ellos son que son malos, le va bien, pues a mí tiene que irme mejor porque yo soy un hijo de Dios. Y se van por ahí queriendo buscar todas las bendiciones efímeras. Y esto muchas veces le quita la paz, porque ese afán, el día a día, que hay que mostrarse, hay que venderse como hijo de Dios, sí, porque a veces hay que venderse como hijo de Dios dependiendo de cómo te ve, porque eres hijo del rey, porque, o sea, no puedes tener problemas, no puede haber situaciones, no puede haber calamidades. Entonces no desenfoca, sea en bien, como dice Pablo, sea en mal, hay que saber vivir en todo momento, porque Dios nos da la fortaleza para soportar
una que otra cosa, porque estamos centrados en Él, en conocerle a Él y en tener una relación fortalecida con Él. Exactamente, así es. Así es porque la conclusión final es lo que vos decís. Y Asaf, aparte, fíjense que dice, él se da cuenta que dice, al acercarme a Dios es el bien. Y después dice, he puesto en Dios, el Señor, mi esperanza. ¿Por qué dice, he puesto en Dios mi esperanza? Porque anteriormente no estaba poniendo su esperanza o su mirada, como dijiste vos, Yoki, en Dios. Estaba poniendo su mirada y su esperanza en las cosas materiales. Ahí está el tema. Por eso después cierra el Salmo 73 con esto, justamente, poniendo su esperanza en Dios. Muy bien. Ahora vayamos a Segunda de Reyes, capítulo número 5, que este fue el capítulo que dio Chiari en su exposición bíblica. Y vamos a estar respondiendo y repasando un poco sobre este capítulo. Bien, Segunda de Reyes, capítulo número 5. Y las preguntas siempre van a ser 5, no más de eso. Ahora bien, la pregunta número 1 dice, ¿qué detalle importante nos dice el texto sobre la criada que llevó a Naamán a Eliseo? ¿Cuál es el detalle importante que nos aclara o nos revela en el texto sobre la criada que llevó a Naamán a Eliseo? Y esto lo podemos ver al principio del capítulo, me parece, a ver. A ver si ustedes, a ver quién puede responder sobre, o si lo han descubierto, si han descubierto el detalle importante sobre la criada que llevó a Naamán a Eliseo. O si quieren lo pueden leer, empezando leyéndolo y después vemos. La criada ahí dio testimonio de que Dios es un Dios que sana, pero pienso que es algo más también. Muy bien, claro, testificó de Dios. Exacto. Bueno, eso es uno de los detalles importantes. Eh, pero sí, es eso. Es uno de los detalles más importantes, es eso. Que era cautiva y que no era solamente una criada, sino que estaba cautiva y así todo quiso ayudar, quiso testificar de Dios de que ella sabía que había alguien, un hombre de Dios, que estaba sanando. Y no se lo cayó, al contrario, lo exaltó y quiso que Naamán vaya a conocer a Eliseo. Entonces este es el detalle fundamental, testificó de Dios. Y eso es lo que debemos hacer nosotros también, testificar de Dios, qué es lo que Dios hizo en nuestras vidas, para que los demás también conozcan al mismo Dios. Es lo que hizo la criada, es lo que debemos hacer nosotros también. Entonces, si alguien tiene un problema, testificar o testificarle de Dios, hablarle de Dios, o recomendarle a la iglesia donde vamos, que venga con nosotros, por ejemplo, ¿no? Cosas que podemos ayudar en estos asuntos. Pero bien, exacto. Ahora vamos a la pregunta número 2. ¿Por qué el rey de Israel se rasgó la vestidura cuando recibió la carta del rey de Siria? ¿Por qué el rey de Israel
rasgó las vestiduras cuando recibió la carta del rey de Siria. Si quieren, vamos a leerlo. Vamos a ¿Puedes leerlo. repetir la pregunta, por favor? Sí, ¿por qué el rey de Israel se rasgó las vestiduras cuando recibió la carta del rey de Siria? Si quieren lo podemos leer. Esto está en el versículo 7, ¿sí? Versículo 7, que dice: Luego que el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestidos y dijo: ¿Acaso soy yo Dios que da vida y la quita, para que éste me envíe a un hombre a que lo sane de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿Por qué has rasgado tus vestidos? Que venga a mí y sabrá que hay un profeta en Israel. Entonces, pero la pregunta es: ¿por qué el rey se rasgó los vestidos cuando recibió la carta del rey de Siria? Quizás por ahí porque él no era quien le podía sanar, sino Dios, como él dice, ¿soy yo Dios acaso que mate y de vida? Por ahí algo que puede haber, ¿verdad? Claro, bueno, sí, También podría decir porque era como una ofensa, como en el sentido que él quería hacer una transacción para obtener algo y era como un insulto porque de una u otra manera el rey de Israel sabía que era Dios el que podía hacer esos milagros, no lo que puedan ofrecer para realizarse eso. exacto. Bueno, las dos respuestas son correctas, exactamente. Y algo más, también testificó de Dios, porque el rey sabía que Dios solamente podía sanar o quitar, ¿no? Entonces también vean cómo ya una segunda vez alguien más testifica de Dios. Exactamente. Y entonces vamos con la pregunta número 3. ¿Cuál era la razón por la que Naamán se enojó con la indicación de Eliseo? A ver si alguien leyó la historia, que es un capítulo muy lindo de leer. La pregunta es: ¿cuál era la razón por la que Naamán se enojó con la indicación de Eliseo? ¿Cuál era la razón? ¿Por qué se enojó con la indicación de Eliseo? ¿Por qué Naamán, el general, reaccionó de esa manera? ¿Qué habrá pasado? Esto está, sí, Eh, en el verso 10 dice, entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará su mano y tocará el lugar y sanará a la lepra. Él quizá pensaba que el profeta vendría personalmente a él y o sea, le iba a sanar, pero el profeta no hizo así, sino que le mandó que él vaya al río a bañarse 7 veces. Entonces, esa reacción de él, dijo, ¿cómo yo siendo un hombre importante, el profeta no va a venir a mí? exacto. Así es. Sí, sí, esa es la respuesta correcta. Porque el problema aparte no era el agua,
no era el agua donde iba a meterse, sino que era su orgullo, el orgullo de Naamán. Ese era el problema también por la cual se enojó tanto con la indicación de Eliseo. ¿Cómo yo, general de Siria, voy a meterme en un río que encima está completamente sucio? En vez de enviarme a una piscina con aguas claras, limpias, a buena temperatura. ¿Cómo este hombre Eliseo me va a enviar a un río que ni siquiera es transparente, es un río marrón? Y me voy a Y meter ahí. en el Sí. verso 12 justo él dice, los ríos Habana y Farfar no son mejores que este río. Ahí está, exactamente. Entonces, ¿cuál era el problema de este hombre? El orgullo, la soberbia, el decirle algo y el hombre que no lo acepte. Bueno, justamente esa es la respuesta, muy bien. Pregunta número 4. Pregunta número 4, a ver. ¿Qué principio espiritual enseñan los siervos de Naamán? En el versículo número 13. A ver, ¿quién quiere leer el versículo número 13? A ver, bueno, elijo a Yoki ahí que está concentrada. Bien, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Amén. Entonces, ¿cuál es el principio espiritual que nos enseñan estos siervos de Naamán? Leyendo ya la respuesta, ¿no? Bueno, yo pienso que le están diciendo que obedezca sin cuestionar tanto, que simple y llanamente hay que obedecer. O sea, te están enviando a hacer eso. Si te mandaran a hacer algo más difícil, entonces sí tendría sentido porque es difícil, ¿no? O sea, aunque parezca simple lo que Dios nos está indicando, hay que hacerlo porque entonces ponemos a Dios como que, no, mira lo que me está mandando, así como inferior, como que siempre esperamos que Dios lo va a hacer de manera diferente o a nuestro modo de pensar. Exacto. Kiari, a ver. Oh, no, no, yo estoy de acuerdo con lo que ella dijo, el principio de la obediencia y de que no todo, Dios no actúa de la misma manera en todos los momentos, ¿no? Siempre es diferente y no podemos concentrar nuestra mirada solo va a ser de esta manera y no hay más, o como cerrarnos. Exacto. Sí, sí. Em, sí, porque a veces Dios pide cosas muy pequeñas, ¿sí? Muy simples, y eso justamente es lo que nos cuesta obedecer, las cosas simples y pequeñas. Si Dios te dice, anda y lavate, que solamente es lavarse, nada más, entrar a un río, pero no lo haces, bueno, ahí está el tema. Dios nos pide cosas simples, cosas pequeñas, y ahí está el milagro justamente, sí. Es como cuando dice que tuviéramos la fe como el grano de mostaza, algo tan pequeñito, imagínense. Entonces, así mismo, cuando nos pide obedecer. Exactamente. Sí, también es muy buena respuesta. Y generalmente Dios se maneja de esta manera, no te va a pedir algo grandilocuente, que no sé. No, cosas pequeñas y simples, como Jesús mismo lo hacía, ¿no? Pero esas cosas a veces cuesta obedecer, sinceramente. ¿Pero por qué? Por nuestra personalidad, arrogancia, como quieras llamarle. Y decir, no, ¿yo cómo voy a hacer eso? ¿No? Entonces, ahí, si uno quiere un milagro, bueno, obedecer. Sí, Vane. O también por nuestra incredulidad, porque no estamos creyendo que Dios va a actuar conforme a su palabra. También, exacto.
Sí, es verdad. A veces, bueno, podemos también agregarle el tema de Juan el Bautista cuando estaba encarcelado, en donde él mismo dice, bueno, pero ¿a quién esperamos? ¿A este Jesús o esperamos a alguien más? Como diciendo, ¿es este es el Salvador o hay otro? Ahí dudó. Pedro lo negó 3 veces, es decir, también es parte de la naturaleza humana el dudar y decir, sí, pero ¿será que tengo que dar ese paso? ¿Será que tengo que hablarle? ¿Será que tengo que hacer estas cosas? Y sí, a veces sí. Y es algo simple, es algo simple. Ahí está el milagro. Bien. Pregunta número 5. ¿Cuál fue el pecado de Giesi y cuál la consecuencia? Acordémonos que Giesi era el discípulo de Eliseo. Era en la cual él lo acompañaba, le ayudaba en todo momento. Entonces, ¿cuál fue el pecado de Giesi y cuál fue la consecuencia que tuvo? Si alguien se acuerda, Chiari. Sí, la respuesta sería que el pecado que él cometió, la codicia. La codicia lo que trajo como resultado que la lepra le cayera en él. Muy bien. Sí, vale. Y también la mentira, porque él mintió, dijo algo que Eliseo no dijo. Exacto. Y que son rasgos naturales del ser humano. Lamentablemente, de alguna manera todos tenemos en algún cierto momento de nuestras vidas, o lo tuvimos, o lo vamos a tener, o lo tenemos, no sé. Pero son rasgos que lamentablemente el ser humano los tenemos todos, sinceramente. Giesi era un discípulo, es decir, creía en Dios, pero así todo, mintió, engañó, es decir, se llevó por la codicia, pero son rasgos humanos que de alguna manera tenemos que alejarnos de a poco. Y aparte, hay un contraste que podemos sacar de todo esto, que es que Naamán, por ejemplo, era un gentil y fue sanado por fe. En cambio, Giesi, hebreo, quedó leproso, pero por avaricia, ¿no? Ahí también podemos ver un poco el contraste. Pero, es más, vamos a leerlo para que quede más firme, que esto está en el versículo número 20 y 21. Que dice, entonces Giesi, criado de Eliseo, el varón de Dios, pensó, mi señor ha dejado marchar a este sirio, Naamán, sin aceptar de sus manos las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré tras él a ver si obtengo alguna cosa. Siguió Giesi a Naamán, y cuando Naamán vio que venía corriendo detrás de él, se bajó del carro para recibirlo. Y le preguntó, ¿va todo bien? Número 22. Todo bien, respondió Giesi. Pero mi señor me envía a decirte, bueno, mentira, acaban de venir a verme de los montes de Efraín 2 jóvenes a los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Naamán dijo, toma por favor los 2 talentos. Le insistió y ató los 2 talentos de plata en 2 bolsas junto con 2 vestidos nuevos. Y lo dio todo a 2 de sus criados para que lo llevaran a cuestas delante de Giesi. Bueno, acá vemos entonces cuál era o cuál fue el acto en conclusión, qué es lo que dijo, ¿no? O cuál fue la frase por la cual mintió. Ahora bien, pasemos a 2 Corintios capítulo 12. 2 Corintios capítulo 12, versículo del 1 al 4.
Segunda Corintios 12. Del 1 al 4. Ok. ¿Qué dice segunda Corintios 12? Acuérdense que el título es El aguijón en la carne. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Pablo dice, conozco a un hombre en Cristo en vez de decir yo? ¿Por qué Pablo dice o comienza diciendo, conozco a un hombre en Cristo en vez de decir yo? Dale, Kiari, gracias. Chao, chao, gracias. Gracias. Bendiciones. A ver, ¿por qué Pablo inicia diciendo eso? Conozco a un hombre en Cristo en vez de decir yo. Si quieren lo pueden leer, versículo 1, versículo 2, hasta el 3. Si lo querés leer, mm, sí, Vane, a ver. De verso 1 dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y como dice el verso 1, que él no le convenía gloriarse de lo que vio, de las visiones. Ok. Sí, en parte sí, pero la respuesta es un poco más amplia. Eh, a ver, Joaquín, ¿tenés alguna conclusión con respecto a estos versículos? ¿Por qué Pablo dice de esta manera? ¿Por qué comienza de esta manera? Si tenés alguna conclusión, Joaquín, si no, lo respondo yo, no hay problema. Perdón que estaba hablando y tenía el micrófono apagado. Está bien. Entiendo que quizá quiso evitar una exaltación personal y más bien se mostró humilde para poder enfocarse realmente en lo que quería y no en él. Exacto. Muy bien. Esa es la respuesta que se complementa con la de Vane. Sí, Vane. Por ahí leyendo los versículos más adelante, él dice también por qué a él no le convenía gloriarse. Por Ujú. ahí en el verso 6 dice, o en el 5, de tal hombre me gloriaré, pero no de mí mismo, en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me saltase desmedidamente. Bueno, ahí él dice también por qué él no se, no le convenía gloriarse en sí mismo, en su carne. Muy bien, exactamente. Acuérdense siempre de que cuando sacamos unas conclusiones nuestras, siempre la respuesta está en la palabra, por ejemplo, en versículos más adelante, y esa es una buena práctica también que podemos hacer, como la que hizo Vane recién. Y como dijo Yoki, también es porque es humilde. Pablo fue humilde, siempre fue humilde y nunca quiso gloriarse él mismo, sino que la gloria era para Dios y no para él. Por eso comienza diciendo de esa manera. Muy bien, exacto. Pasemos a la pregunta número 2. ¿A qué se refiere con el tercer cielo y el paraíso? ¿Por qué se refiere o a qué se refiere con el tercer cielo? ¿Qué, qué no, qué,
¿Qué podemos encontrar en esto? ¿Por qué nos dice Pablo mm, que fue arrebatado al tercer cielo? ¿O a qué se refiere con el tercer cielo? ¿O por qué lo nombra? También podría preguntarnos. ¿Por qué? Ustedes me dicen, si no la tienen la respuesta, bueno, la pasamos a Yo responder. no tengo una respuesta que me sienta segura. Ujú. Pero una vez comentando este tema con unos amigos, eh, yo decía, bueno, quizá él contando de manera física, o sea, uno ve el cielo, ese que uno ve, que se ve azul. O sea, uno entenderá después de ese cielo, quizá hay otra parte. Y tercer cielo, o sea, más lejos, digo yo, significará algo más celestial, como más espiritual, más que algo físico. Entonces, yo pensando así, que quizás él se refiera como a esa parte, no de lo que vemos, sino realmente al lugar donde podemos, o donde él entiende que está el trono de Dios, entendiendo como algo más espiritual, pero realmente no lo tengo claro. Ok, muy bien. ¿Vane? Y yo estaría como Jockey también, eh, por ahí. Ok, ok. Bien, sí, es parte de la respuesta. Capaz que se necesita entender un poco más de lo que es la cosmovisión judía de aquel entonces, pero si podemos centrar un poco en esa cosmovisión, digamos que el primer cielo sería la atmósfera, el segundo cielo sería el espacio y las estrellas, y el tercer cielo sería la morada de Dios. Y es donde, cuando dice que fue arrebatado hasta el tercer cielo, es decir, que Pablo tuvo una visión que en la cual vio ese tercer cielo y que obviamente después más adelante creo que él lo dice, que Dios no le permite hablar sobre el asunto, no le es permitido hablarle. Simplemente decir esto, que él tuvo como una visión, un sueño, eh, pero nada más que eso. Pero en la cosmovisión judía de aquel entonces, el tercer cielo es eso, se describe de esa manera. Primer cielo, atmósfera, segundo cielo, espacio y estrellas, y el tercer cielo es la morada de Dios. Bien, vamos con el pregunta número 3, que sería, ¿qué importancia tiene que Pablo diga en 3 oportunidades, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé? ¿Se entiende, no? ¿Qué importancia tiene que Pablo diga 3 veces, ¿sí? Eh, sí en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, dice Pablo. ¿Cuál es esta, o qué importancia tiene con respecto a esto? Porque fíjense que dice en el 2, por ejemplo, que dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, y entre comillas, entre paréntesis, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué importancia tiene al decir Pablo esto? Ustedes me dicen si no tienen algo bien claro y paso la respuesta, no hay problema.
Bueno, Sí. yo lo que intenté, como esto fue, él lo ve como una visión, Ujú. quizás fue tan real que él pudo haber entendido que fue con todo su cuerpo. Pero como es algo espiritual, pues también puede preguntarse si no fue con el cuerpo físico, que quizás no tenga ninguna relación con lo espiritual, no realmente no lo sé. Lo que él sí sabe es que fue algo real lo que él tuvo, pero quizás tampoco quiso dar paso como a estas especulaciones, porque si él afirma algo que realmente él no tiene totalmente claro, puede también crear ciertas especulaciones que Sí. inmediatamente uno lo lee y uno puede decir, ah, sí, entonces es posible que con nuestro cuerpo físico pasen tal cosa. O sea, que uno esté afirmando quizás o haciendo doctrinas que quizás no necesariamente tengan una importancia para lo que él quiere decir, porque lo que quiere tratar es la experiencia más que cómo fue. Pero él lo como que lo deja ahí entredicho, ¿verdad? Yo no sé si fue porque puede ocurrirle a otra persona que tenga también una experiencia similar y tampoco sepa cómo fue. Entonces, uno siempre se está guiando de la palabra y dice, mira, a Pablo le pasó y Pablo lo dice, que él no sabe si fue en el cuerpo o si fue sin el cuerpo. O sea que al final eso no es importante en un sentido. Bien. Sí, Vane. Yo pienso también como Jokic, como Día dijo, que él no sabía si fue en cuerpo así en carne o fue en espíritu, para no dar esa teoría o una doctrina de que el cuerpo carnal entra al cielo, un cuerpo así físico entra al cielo. Estaría más o menos por ahí, no sé cómo dijo Jokic también. Ujú. Bueno, muy bien. Exacto, esa es la respuesta. Esa es la respuesta correcta. Estuvieron muy bien las dos, porque ¿esto qué quiere decir? Que no nos enseña a no enfocarnos en la experiencia, sino en Dios, porque la experiencia fue real. Lo que pasa es que no distinguía entre lo real y el sueño. Entonces, por eso Pablo dice, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Eh, pero después lo dice nuevamente, miren, en el 3 y conozco al tal hombre, y vuelvo a repetir, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Exactamente. Y después en el 4 que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Entonces, muy bien, esa fue la respuesta correcta. Estuvieron muy bien, exacto. Vayamos a la 4. ¿Qué oyó Pablo en el paraíso y por qué no lo contó? ¿Qué oyó Pablo en el paraíso y por qué no lo contó? ¿Qué pasó? ¿Qué oyó Pablo en el paraíso y por qué no lo contó? ¿Qué es lo que sucedió? Voy a hablar como los niños. Ahí dice palabras inefables. Ya, Sí. eso fue lo que él escuchó. ¿Por qué no lo contó? Porque ahí dice que no le daba al hombre expresarlo. Ahí me quedé, lo mismo dije. Muy bien, exacto. Esa es la respuesta correcta, el versículo 4 en completo. Es verdad, es que Dios no le permitió hablar porque no toda revelación se debe publicar. Es decir, ustedes y yo, o cualquier hijo de Dios, podemos tener revelaciones en nuestra vida para nuestro bien, pero no por eso vamos a estar contándole a todo el mundo, o a nuestra propia iglesia, o al pastor, a quien sea, no. Hay cosas que solamente para entre Dios y uno. Bueno, en este caso era entre Dios y Pablo, solamente eran para él y no nada más. Entonces hay revelaciones que Dios nos puede hacer que sí podemos contar, que puede ser para construcción, ¿no?
construcción para los demás, para alguna otra persona. Pero hay cosas, revelaciones que solamente es para uno, ¿no? Un sueño, alguna visión que también podemos tener, pero que es para uno solamente, no es por eso andar divulgándolo a todo el mundo. Por eso está la enseñanza, ¿no? Del versículo 4 es esto, muy bien, exacto. Vayamos con el número 5. Pregunta número 5. ¿Cuál es el propósito de Pablo al contar esta visión 14 años después? Repito, ¿cuál es el propósito de Pablo al contar esta visión, pero 14 años después? ¿Por qué lo hizo 14 años después? Tanto tiempo esperó, ¿por qué lo contó después de 14 años? ¿Por qué? ¿Por qué será que Pablo contó esto estando en Corintios, en la iglesia de Corintios? ¿Por qué se animó a contarlo en ese momento a esa iglesia? Acuérdense un poco siempre del contexto en el cual estamos hablando, del contexto que atravesaba la iglesia de Corintios en ese momento. ¿Por qué Pablo eligió ese momento exacto y dejó pasar 14 años? Porque así bien dice en el versículo 2, que hace 14 años. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué lo contó a Corintios y no a otra iglesia, por ejemplo? Yo, leyendo el versículo 1, Ujú. cuando él dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor, y empieza a narrar. Luego dice el versículo 6, sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que me ve o oye de mí. No sé el contexto exactamente de lo que pasaba en Corinto en ese momento, pero me imagino que quizás para enseñar, porque si él lo contó 14 años después, porque quizás era necesario en ese momento, entonces, enseñarle algo a la iglesia. O sea, esto me pasó a mí hace un tiempo, pero yo en ningún momento lo conté para vanagloriarme ni para hacer de mí algo mucho más grande de lo que ustedes ven. Y quizás sí había, realmente no conozco, no me acuerdo bien el contexto, pero me imagino que él quería enseñar algo con esto. Y llegó el momento de decirlo, entonces por eso lo estaría contando. Así que ayúdame un poquito ahí, Sebas, porque no. Ok. A ver qué dice Vane primero. Según leyendo, dice que también por las debilidades, quizás los corintios veían algo que las debilidades eran algo malo. Entonces, como él dice ahí, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás para que me abofetee. Dice, después en el 9, y me ha dicho, bástate en mi gracia. Quizá tenía algo que ver con que los corintios veían en las debilidades, tener un problema era algo malo y que Dios no podía orar en esa persona o por medio de esa persona. Bien. Bueno, en parte sí, es verdad, está bien. Pero la otra parte era, ¿por qué? Era para defender su apostolado, ¿sí? Era para defenderse a él mismo, diciendo que él fue enviado por el mismo Jesús, teniendo en cuenta que los corintios en ese momento no solamente había falsos maestros, sino que también vivían en mucho libertinaje y tenían costumbres paganas greco-romanas. Y también tenían, más allá de que ellos eran salvos, sí, eran cristianos, los corintios tenían todavía costumbres paganas y estaban dudando de Pablo, estaban dudando de su apostolado. Sí, Vane. Por ahí, volviendo en el capítulo 11, él ahí relata su sufrimiento como apóstol, entonces después él habla en el 12 del aguijón en su carne. Por ahí
como estaba diciendo, contando, para dar validez a su apostolado. Exacto, muy bien. Exactamente, sí. Sí, todo, todo 2 Corintios casi se refiere un poco a lo que se refiere a Pablo con respecto a su apostolado, para que los corintios le crean a él y no crean o no se aparten de la fe creyendo en dioses ajenos o no se desvíen de costumbres paganas que todavía la tenían en aquel entonces. Entonces él se defendía su apostolado ante también ante los supuestos apóstoles, entre comillas, que tenían estos falsos maestros se hacían llamar apóstoles de Cristo también, pero no lo eran, solamente era Pablo. Entonces, por eso, y además, se jactaban de saber más que Pablo. Por eso Pablo dice, fíjense que comienza diciendo, no me conviene gloriarme, porque los que sí se gloriaban eran estos falsos maestros, estos falsos apóstoles. Por eso comienza diciendo de esa manera. Entonces, vio el momento justo para hablar sobre esto. Dale, Joaquín, no hay problema, sí, sí, así es, no hay problema. Te agradezco, muchísimas gracias por estar acá, así que gracias por avisarnos. Gracias, gracias. Chao, chao. Chao, bendiciones. Y bueno, eso era lo que pasaba con Pablo en ese momento. Tenía una lucha bastante fuerte por mm, su validez como apóstol. Eso es lo que pasaba. Así que, bueno, yo creo que esto es todo por hoy. Vamos a dejar lo que es Hebreos 11 y Gálatas 5 para el sábado que viene. mm, y después yo daré el tema que ya lo tengo casi terminado, pero me faltaría algo más. Entonces vamos a repasar lo que falta y el nuevo tema. Otra carta más de Pablo que vamos a ver. Y bueno, eso es todo por hoy. Bueno, Vane, si querés decirnos algo más con respecto a Corintios, a este aguijón de la carne, para redondear algo sobre este tema. Por ahí podría decir, muchos tienen especulaciones de qué era este aguijón que Pablo tenía en la carne. Algunos dicen que era un problema en los ojos, otros dicen que era otra enfermedad, otro era por la persecución que él sufría. Entonces, por ahí podemos ver ese tema un poquito. Ok. Sí, se habla de diferentes formas, ¿no? El aguijón de la carne, en la carne, perdón. Eh, a ciencia cierta no se sabe bien en concreto qué es lo que era, no lo describe, pero hay suposiciones. Yo creo que cualquiera de esas suposiciones puede ser verdadera, porque sinceramente todas esas cosas Pablo las sufría, entonces alguna de esas debió haber sido seguro, seguro. Bueno, entonces doy por cerrado este, este repaso bíblico, creo que fue de gran construcción, de gran construcción espiritual, porque está bueno esto de repasar en forma de preguntas, mm, porque creo que nos saca mucho más el tema de pensar, de analizar, de tener un argumento bíblico mucho más fuerte a la hora de poder explicarlo o hablar, ¿no? Del tema. Así que te agradezco, Vane, por estar nuevamente. Gracias a Dios que has acompañado nuevamente. Muchas gracias. Bueno, gracias igualmente también por disponer ese tiempo. Bueno, bueno, gracias. Muchísimas gracias, Vane. Bendiciones, buenas noches y nos vemos el próximo sábado, si Dios quiere.
Bueno, gracias, Gracias. bendiciones. Bendiciones. Chau, chau.